Amados hermanos, muy buenas noches, como siempre, un gusto saludarlos desde casa. Como sabemos todos, pues estamos aquí enclaustrados, evitando contagiarnos y contagiar a otros. Pero bueno, la palabra del Señor no se detiene, no podemos nosotros limitarla ni detenerla por una situación como esta, porque el Señor nos ha dado medios que se pueden utilizar para la expansión del reino. Y pues eso es lo que estamos haciendo. Y el compromiso que tenemos nosotros como pastores con ustedes es estarles alimentando continuamente con la palabra para que no se desanimen, no desmayen, no se enfríen, no desvíen sus caminos. Y ese es el compromiso que hemos hecho para seguirlos alimentando como iglesia y que ustedes sigan adelante guardando esa fe y fortaleciendo su espíritu para poder salir adelante de esta crisis de salud, política, social, económica en la que estamos. Sabemos que podemos echarle la culpa a mil cosas del por qué esto está sucediendo, provocado por algún país, por algún político, por alguien corrupto con el deseo del poder y el dominio. No sabemos de dónde venga. Lo que sí sabemos es que existe y está lastimando, está dañando, contagiando a mucha gente y también, ¿por qué no decirlo?, está matando mucha gente. Pero hoy nosotros, comprometidos con el Señor de seguir llevando la palabra, pues estamos transmitiendo por este medio para poder seguirles alimentando y no desmayarlos. Entonces yo quiero, para este tiempo de devocional, quiero que leamos el Salmo 125. Yo quisiera, si tienen su Biblia a la mano, si tienen su Biblia electrónica en el teléfono, en donde ustedes estén, si la tienen a la mano, pues quisiera que me acompañaran en esta lectura y que viéramos el trasfondo de este salmo tan hermoso, que viéramos ese contexto. Y me voy a dar el tiempo para leerlo y dice así: Salmo 125. Cántico de ascenso gradual. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Esta palabra es muy importante cuando dice los que confían en el Señor. Dice que son como el monte de Sión, que es inconmovible. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no se retracta, que no desaparece, que no desvanece. Y dice, y además que por eso que va a permanecer para siempre. Entonces las promesas del Señor permanecerán por hoy, desde el de ayer, desde el día de hoy y para el día de mañana. Y dice el versículo 2, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El Señor nos rodea con sus brazos, con su protección, con su amor. Versículo 3, pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos. El cetro de la impiedad, el cetro que está haciendo justicia y juzga a los pecadores, dice que no descansará sobre la tierra de los justos, de aquellos que amamos, que seguimos al Señor, que vivimos conforme a su palabra. Por eso dice que así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Wow, aquí hay que entender que el Señor no va a permitir que nosotros vivamos hasta cierto punto las clemencias de esta situación, para que no empecemos a desviar nuestro camino, ni empezamos a ver otras salidas, otras oportunidades, o caigamos en pecado a causa de esta situación. El Señor va a permitir que esto suceda dentro de un tiempo, pero dice para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal, que no caigamos en apostasía y lleguemos hacia atrás nuestra fe. Dice el 4, haz bien el Señor a los buenos y a los rectos de corazón. Haz bien Señor a los rectos y a los buenos. Dice el 5, aquí quisiera
que viéramos el contraste en cuanto a que del versículo 1 al 4 estamos recibiendo promesas de nuestro Señor, donde confiemos en Él, Él nos cuidará y permitirá que todo esto suceda, pero nos dará la fortaleza y lo permitirá durante un tiempo preciso donde nosotros no vayamos a caer por causa del dolor y el sufrimiento que esto está pasando, que no vayamos a caer en apostasía, en pecado. Pero fíjate lo que dice ya el 5, es la diferencia al hecho de la advertencia, porque dice, pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, fíjate, escucha esa palabra, pero a los, o sea, está advirtiéndoles y les está diciendo, pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad, los llevará con los que hacen pecado, con los que viven en pecado, les dará el trato y la misma suerte, el mismo final a aquellos que pecan. Y paz sobre Israel, paz sobre Israel. ¿A qué se refiere? Paz a aquellos que le aman, creen en Él y lo siguen. Porque recuerden que Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo y expandiera su reino, su palabra, su enseñanza por todo el mundo. Pero cuando Israel desobedece y no hace lo que el Señor le pide, entonces menciona a los de Israel, que esos somos nosotros, aquellos que hemos pasado a ser hijos de Dios, hemos pasado a ser los de Israel, porque hoy pertenecemos a nuestro Señor, porque con el simple hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo, ahora somos los de Israel, quiere decir aquel remanente, aquellos que no somos israelitas, pero somos parte del pueblo de Dios con el simple hecho de creer en Él y obedecerle. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, está llena de promesas. Hay muchas promesas en la palabra y recordemos, es para nosotros, no fue para los de ayer, ni es para los de mañana, es para nosotros, hoy presente. Y sí, por supuesto, ha sido para los de ayer, para los de hoy y para los de mañana. Es una palabra y unas promesas que siempre permanecerán. Nunca desaparecerán porque el Señor las ha dado para aquellos que le aman y le creen. Por eso dice que los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible. No se echa para atrás. No nos la quitarán, no desaparecerán, siempre serán para nosotros, para aquellos que le amamos y le sigamos. Entonces, si es para nosotros los que amamos a Dios y creemos en nuestro Señor Jesucristo, para los que vivimos o buscamos vivir lejos del pecado, porque hermanos, es la idea que nosotros constantemente a través de la obediencia y el buscar al Señor, el vivir en esa reconciliación constante con Él, es vivir o buscar vivir lejos del pecado, siempre guiados y bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos revela dónde debemos caminar, lo que es bueno, lo que es malo. A través de su palabra, a través de la predicación, siempre nos está diciendo qué hacer o qué no hacer. Cómo vivir. Entonces dice aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo, los que los que decidimos vivir lejos del pecado o buscamos vivir lejos del pecado y bajo la dirección y guía del Espíritu Santo. Yo quiero creerlo porque así lo dice este salmo. Y este salmo es la palabra de Dios, es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Y dice, y las promesas que Dios le ha hecho a los que le aman son inconmovibles. O sea, ahí permanecen y son para aquellos que las hacemos nuestras, aquellos que las reclamamos. No podemos reclamarlas si no vivimos conforme a la voluntad de Dios. No podemos reclamarlas ni hacerlas nuestras si no estamos alejándonos del pecado constantemente. Ahora, Él no se arrepiente de lo que nos ha ofrecido, ni nos lo quitará. Permanecerán, dice, por siempre. Porque dice la palabra, permanecerán por siempre. Y hoy más que nunca debemos de hacerlas nuestras. Hoy que estamos en búsqueda de esa paz, de esa tranquilidad que se nos está robando a través de esta situación mundial. Muchos han entrado en pánico, muchos han entrado en situaciones de desesperación. Hoy más que nunca necesitamos hacer nuestras estas promesas, creerlas y vivir conforme a lo que ellas nos muestran, nos ofrecen. El Señor
dice que permitirá un tiempo prudente de dolor. Lo va a permitir un tiempo prudente, pero no lo suficiente para que uno de sus hijos caiga en tentación. Sí, nos lo está diciendo en el Salmo para que no caigamos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando ya tenemos la desesperación, cuando ya no tenemos esto, lo otro, alimento, cuando vemos la desgracia muy cercana, podemos empezar a cometer pecado. Y mira, el pecado puede ser a través de la mentira, la injuria, a través de juzgar, a través de empezar a robar justificando la necesidad y el hambre que tenemos. Allí es donde nosotros debemos de permanecer firmes y esperar en el Señor porque Él va a resolver esta situación. Lo está diciendo este salmo, Él no permitirá un tiempo tan largo para que tú caigas en tentación. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Ahora, esto también, pues para que no caigamos en esa tentación y no nos desviemos del camino de Dios. Que no caigamos en esa mentira de desviarnos. Confiemos en sus promesas. Dice que Él cuida y hará bien a los rectos de corazón. Porque es lo que dice el Salmo, porque dice que pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo te sientes tú en esa rectitud de corazón? ¿Cómo te sientes tú en esa relación con el Señor? Mira, leamos también, porque dice que el Señor hará el bien, cuidará y no nos dejará caer al grado de que desafiemos nuestra integridad, que rompamos nuestra fe o que caigamos en apostasía, que caigamos en traición, que desviemos nuestra fe y nuestro camino porque tenemos miedo. No va a haber justificación. El Señor no acepta justificaciones. El Señor es recto y el Señor lo dice las cosas como son, pero Él no va a aceptar que nos vayamos y digamos, Señor, perdóname, es que yo tenía hambre, es que no creí que esto fuera pecado. No, hoy nosotros ya conocemos el bien y el mal. Y el Señor no da tregua, el Señor no justifica, el Señor no acepta justificaciones de quienes le aman y le creen. Por eso, mira, quiero que leamos con cuidado también la advertencia que viene en este salmo. Porque los primeros 4 versículos es amor, es promesa, es el cuidado y adelante y vamos con el Señor. Pero aquellos que perdamos la fe y que desviemos nuestro camino, viene una advertencia en el versículo 5. Fíjate lo que dice el versículo. Pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, fíjate, hermano, vuelvo a la palabra pero, es una advertencia, la palabra pero te está advirtiendo, te está diciendo, si tú lo haces, correrás esta suerte. Por eso dice, pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Tomarán la misma suerte de los que pecan, ya sea inconsciente o conscientemente, pero correremos, dice, la misma suerte, los llevará con los que hacen iniquidad, y dice al final, paz sea sobre Israel. Paz de aquellos que soportemos, aquellos que le creamos, aquellos que guardemos la cordura. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos del mundo. Él va a proveer, nos va a permitir tal vez pasar ciertas situaciones difíciles en esta época, pero nos va a compensar. Nos va a compensar y seguiremos preparando lo que les decía hace un par de días, una morada en el cielo porque Él nos espera allá. Sí, entonces, hermanos, debemos de tener esa fe y no desviarnos porque el Señor nos advierte, pero a los que desvían. Entonces debemos de tener esa confianza y esa fe en Dios. Mira, ¿qué está diciendo? Que los que no soportan las pruebas, las angustias, la desesperación que causan las eventualidades, los que se apartan bajo la prueba de fuego que estamos viviendo, los que se apartan sobre la prueba que el Señor permite para incrementar nuestra fe, para que nuestra fe sea más fuerte y crezcamos espiritualmente, dice, para los que se apartan bajo la prueba permanentemente, demuestran que son hipócritas.
Imagínate qué palabra tan fuerte donde nosotros, al darnos cuenta que no hemos soportado la crisis, que no hemos soportado la situación, ha sido una hipocresía el estar diciendo yo confío en el Señor, yo amo al Señor, el Señor está con nosotros, si yo en los brazos de Dios, ¿quién contra mí? Cuando estamos diciendo todo esto y a través de la situación que vivimos nos desesperamos y volteamos hacia atrás, nos apartamos del camino, dice esto, este estudio, el trasfondo de esto nos lleva a entender que demuestra que hemos sido hipócritas. Porque hemos vivido un cristianismo falso, un cristianismo de mentira. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado con lo que hacemos y decimos. Mira, dice que además el haber vivido esa hipocresía, que nuestra suerte será como la de los pecadores. ¿Dónde va a terminar el pecador? Dice que al final el llorar y el rugir de dientes vendrá en el Apocalipsis, después del milenio o en el milenio, donde nosotros daremos cuenta de nuestra verdad. Y ahí tendremos la misma suerte que los pecadores. Y además dice, pero habrá paz a los fieles, caerá la paz y la gracia, la bendición sobre los fieles. Esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de cuidar, permanecer nosotros en la fe, no desviar nuestro camino, no voltear hacia atrás. Si decimos que somos cristianos, si decimos que confiamos y amamos en el Señor, permanezcamos firmes. No importa las adversidades, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, tal vez hasta el hambre, tal vez una pérdida de un ser amado, pero debemos de permanecer firmes y fieles al Señor. Mira, pues al desviarse del camino de la fe, ¿sí? Quiere decir que hemos llevado un cristianismo hipócrita, pues la fe no ha sido verdadera. Ahí demostraremos que nuestra fe no es verdadera. Por eso debemos de permanecer firmes en estas pruebas de fuego, les decía, y el Señor será fiel a sus promesas. No decaigas, hermano, no te desanimes. Soporta estas adversidades, soporta las calamidades y mantente siempre fiel en el Señor. Hay una parábola que habla de Lázaro y el rico, y donde este Lázaro, siendo pobre, soportando el hambre, las inclemencias, es un hombre que ve cómo el rico derrocha, cómo el rico tira a la basura cosas, él ve las migas que caen y los perros los comen, él no puede comer de ello y a pesar de su hambre, él le fue fiel a la fe, él siguió confiando en el Señor, le fue fiel. ¿Y dónde terminó? En el cielo. ¿Y dónde terminó el rico? En el infierno. Es algo que nos permite ver esa diferencia de la fidelidad y el final que nos espera a todos nosotros. Por eso, mira, no demostremos con esta falta de fortaleza nuestra falta de fe. Permanezcamos firmes en estas pruebas y el Señor, les decía, va a ser fiel a sus promesas. Hermanos, déjame decirte algo que hablamos con un hermano el día de hoy y lo escuchamos, por cierto, en uno de los videos que les envío. En la mañana les envié alrededor de 3 videos para que se dieran el tiempo de poder escucharlos. Y en uno de los videos decía, pues, o dio a entender que el virus más mortal es el pecado. De ese virus debemos nosotros los cristianos preocuparnos. De ese virus debemos de cuidarnos. ¿Sí? Porque para nosotros los cristianos el pecado es el virus más mortal y su antídoto a ese virus es la fe. Nuestra fe que nos va a permitir permanecer firmes, no desviar nuestro camino. Así es que, hermanos, el antídoto al pecado es la fe, la santidad, y esto nos va a permitir caer en pecado a través de estos tiempos. Sigamos cuidando nuestra santidad. Les decía que santidad, les he dicho, no es el ser santo, el que ya no pecas, no. Santidad o santo es aquel que se esfuerza día con día de dar un paso hacia adelante. Aquel que día con día se preocupa y se ocupa de crecer más en la fe y ser una persona madura espiritualmente cada día más. Así es que, hermanos, fortalezcámonos en Cristo, guardemos la palabra del Señor,
Confiemos y creamos en sus promesas, permanezcámonos firmes, no desmayemos, velemos siempre que nuestro caminar sea adecuado conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho por favor, hagan caso a las indicaciones que nos están dando las autoridades. Si no es necesario salir de tu casa, no salgas, hermano. Si no es necesario, no salgas. Y si tienes que salir por la razón que sea, cuídate, protégete, porque la enfermedad está allá afuera, la muerte está rondando allá afuera y alcanzará a los desobedientes, a aquellos que no creen en nuestro Señor. Pero mira, el problema no es que te infectes, el problema es que vas a infectar a cantidad de personas más. Así es que, hermanos, vamos a cuidarnos. Yo les agradezco su tiempo para escuchar esta palabra y quisiera despedirme de ustedes en oración. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde noche que nos has permitido reunirnos, Señor, en espíritu, no físicamente, pero sí en espíritu a través de esta transmisión, a través de la palabra que el día de hoy nos has dado. Señor, yo te ruego, sigas bendiciendo, Señor, a tus hijos, sigas bendiciendo, Señor, a todo aquel que te ama, que te sigue y que te busca. Pero Padre, yo te ruego, te suplico también por el mundo en general. Yo sé, Señor, que tú estás tomando, Padre, las medidas necesarias para una transformación, para que nosotros volteemos, o los que no han volteado volteen hacia ti, para que nos convenzamos que tú eres el único, el verdadero, Señor, y que jamás cambiarán tus promesas ni te retractarás de ellas. Padre, por ello te agradezco tu bendición. Señor, cuida nuestro caminar, nuestro entrar, nuestro salir y síguenos cubriendo con tu sangre preciosa. Padre, te lo agradecemos y te damos gracias por todo esto. Y nos despedimos de este tiempo, Señor, adorándote y exaltándote. Gracias te damos por ello, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos santos, Dios les bendiga. Seguimos comunicándonos por este medio y les recuerdo, alguna necesidad que tengan, levanten la mano. No envíen personas a pedir porque no sabemos hasta dónde vamos a soportar. Yo quiero cubrir las necesidades de los hermanos de la iglesia y por supuesto a través del alimento que vamos a preparar, queremos ver si podemos abrir el comedor, vamos a empezar a ayudar a la comunidad. No sabemos todavía si lo podremos hacer, pero hermanos, no habrá abasto que sea suficiente si empezamos a mandar a la gente a que pidan porque vamos a dar. Sí queremos bendecir, queremos dar, pero tenemos que medirlo y cuidar y que la gente pues, no abuse. Entonces, hermanos, pues yo los dejo en los brazos de Cristo. Dios les bendiga y que tengan una muy buena noche. Amén y hasta luego, hermanos.